Hace 3500 años, un entrenador de caballos llamado Kikuli dejó tras de sí algo extraordinario. En una serie de tablillas uniformes, plasmó un detallado programa de 214 días para el entrenamiento de caballos de guerra que incluía ejercicios de intervalos, periodos de recuperación y rutinas de alimentación cuidadosamente planificadas. Cuando los investigadores modernos pusieron a prueba sus métodos, se sorprendieron al descubrir que su enfoque coincide en gran medida con los principios de la medicina deportiva actual. Kikuli trabajaba para los hititas, pero era originario de una tierra llamada Mitanni, un estado que en su día se extendió desde la costa mediterránea hasta las montañas de Irán, y se contaba entre las grandes potencias del antiguo Oriente Próximo. Los gobernantes de Mitanni se dirigían de igual a los faraones de Egipto y a los reyes de los hititas y de Babilonia. Concertaban matrimonios dinásticos, intercambiaban suntuosos regalos y competían por fronteras e influencia. Su reino controlaba las principales rutas comerciales de Asia Occidental y desempeñó un papel clave en la configuración del equilibrio de poder en la región. Sin embargo, hoy en día ni siquiera podemos afirmar con certeza dónde se encontraba su capital. No se han conservado crónicas reales de Mitanni, y ninguno de sus propios relatos históricos ha llegado hasta nosotros. El reino que dominó el norte de Mesopotamia durante 2 siglos ha desaparecido casi por completo del registro histórico. Esta es la historia de cómo los mitanios construyeron un imperio, transformaron la forma de librar las guerras y se desvanecieron de la memoria de manera tan absoluta que la mayoría de las personas hoy en día ni siquiera ha oído hablar de su nombre. Los habitantes del reino de Mitanni hablaban hurrita, una lengua ajena a la familia indoeuropea pero profundamente arraigada en el norte de Mesopotamia. La presencia hurrita en la región se remonta al menos al siglo XXIII a.C. Las evidencias arqueológicas demuestran que gobernantes hurritas controlaban ciudades como Urkesh más de 1000 años antes de que Mitanni surgiera como un estado centralizado. A principios del segundo milenio antes de Cristo, los nombres hurritas aparecen con creciente frecuencia en los archivos de Mariebla Ugarit y Carquemish. Los hurritas tomaron forma inicialmente en las tierras montañosas al norte de Mesopotamia y fueron integrándose paulatinamente en la vida política y cultural de la región. Hacia el 1550 a.C., cuando el reino de Mitanni cobró existencia, las fuentes revelan un detalle curioso y a primera vista desconcertante. Todos los reyes históricamente conocidos de Mitanni llevaban nombres indoarios. No se trataba de préstamos al azar. Los nombres reales de los gobernantes mitanios tienen orígenes claros que remiten al sánscrito. El nombre Tushrata, por ejemplo, puede entenderse como el que dirige un carro de ataque. Shashtatar significa simplemente guerrero. Artashumara puede interpretarse como el que piensa en Arta, el orden cósmico central en la creencia védica. La aristocracia militar del estado se denominaba a sí misma Marianu, un término derivado del sánscrito Maria, joven guerrero, combinado con la terminación de plural hurrita na. Incluso el nombre de la capital de Mitanni, Huashchukani, contiene probablemente el elemento indoario basu, que significa bueno o auspicioso, unido al sufijo formador de palabras del hurrita. Cuando el rey hitita Suppiluliuma primero obligó al gobernante mitanio Shatiwasa a firmar un tratado de vasallaje hacia el 1380 a.C. El texto del acuerdo invocaba a 4 divinidades como testigos del juramento: Mitra, Varuna, Indra y los gemelos Nasatyas. Se trata de dioses védicos, las mismas figuras divinas celebradas en el Rigveda compuesto en la lejana India. El tratado, grabado en escritura cuneiforme en Anatolia, no apela a dioses locales hurritas o hititas, sino específicamente al panteón védico. Esto apunta a una conclusión clara: la dinastía reinante de Mitanni preservó elementos de la tradición religiosa védica, aún viviendo en el corazón mismo del antiguo Oriente Próximo. Los estudiosos llevan más de un siglo debatiendo este enigma. La opinión más aceptada sugiere que hablantes de lenguas indoarias migraron al norte de Mesopotamia y Siria a comienzos del segundo milenio antes de Cristo, se asentaron entre la población hurrita y fueron convirtiéndose gradualmente en la clase dominante. No todos los investigadores comparten esta visión. Algunos cuestionan que un vocabulario indoario limitado y fragmentario pueda realmente tomarse como prueba de una migración a gran escala. En su opinión, los datos disponibles no bastan para respaldar la idea de una gran conquista o un movimiento masivo de pueblos indoarios. Otros académicos, sin embargo, sostienen que la élite militar de Mitanni descendía verdaderamente de migrantes indoarios y empleaba una lengua con rasgos indoarios inequívocos. Un hecho permanece fuera de toda duda: una pequeña clase guerrera de habla indoaria gobernaba un reino mayoritariamente hurrita. La mayor parte de los textos administrativos se redactaba en hurrita y la población común también hablaba hurrita. Al mismo tiempo, los nombres de trono de los reyes, la terminología militar, los nombres de los dioses invocados en tratados internacionales y el vocabulario especializado relacionado con el entrenamiento de caballos contienen elementos indoarios inconfundibles. Fue esta fusión de una élite indoaria con una mayoría hurrita la que dio origen a uno de los grandes estados de la Edad del Bronce. El estado de Mitanni no surgió de la nada. Textos babilónicos de alrededor del 1600 a.C. ya mencionan un reino llamado Najarina o Hani-Galbat durante el reinado del rey babilonio Ammi-Saduqa. Aún así, no podemos afirmar con certeza dónde se ubicaba este reino. Lo más probable es que fuera una de las primeras formaciones políticas hurritas en el norte de Mesopotamia.
El verdadero punto de inflexión en el ascenso de Mitanni llegó con una cadena de acontecimientos que sacudió todo el Oriente Próximo a finales del siglo XVII a.C. En 1595 a.C., el rey hitita Mursili primero tomó Babilonia y puso fin al antiguo imperio babilónico. Sin embargo, esta victoria no trajo estabilidad al reino hitita. Tras regresar a su tierra, Mursili fue asesinado en un golpe palaciego y el estado hitita se sumió en una profunda crisis dinástica. Al mismo tiempo, las tribus casitas irrumpieron en Babilonia asestando el golpe definitivo a lo que quedaba de la autoridad babilónica, en conjunto. Estos acontecimientos crearon un vacío de poder en todo el norte de Mesopotamia y Siria. Las tribus hurritas, fortalecidas por una élite militar indoaria, no tardaron en aprovechar este vacío. El primer rey conocido de Mitanni-Kirta aparece en las fuentes en relación con la ciudad de Alalaj hacia el 1550 a.C. Le sucedió su hijo Shutarna I, y a partir de ese momento, todos los gobernantes atestiguados de Mitanni portaron un nombre de trono indoario. Aún así sabemos extraordinariamente poco sobre los primeros reyes. Bajo el rey Paratarna, que reinó entre 1510 y 1490 a.C., el estado de Mitanni amplió sus fronteras de manera espectacular. Paratarna conquistó Alepo, una ciudad siria de importancia estratégica vital situada entre el mar Mediterráneo y el Éufrates, y estableció una red de gobernantes vasallos a lo largo del norte de Siria. Conocemos estos hechos por dos fuentes independientes. La primera es una inscripción en la estatua del rey Idrimi descubierta en Alalaj. La segunda es una tablilla cuneiforme procedente de la ciudad de Nusi. Fue Paratarna quien instaló a Idrimi en el trono de Alepo como su vasallo. Este movimiento se convirtió en la base de la estrategia política de Mitanni. El estado gobernaba de manera indirecta a través de una red de reyes vasallos leales, cada uno vinculado por un juramento de fidelidad al soberano supremo de Mitanni. En muchos aspectos, este sistema se asemejaba a un orden feudal. Los miembros de la élite militar recibían propiedades permanentes a cambio de servicio militar y lealtad personal. Surgió así una clase de guerreros profesionales que obtenía sus ingresos de las tierras bajo su control, y empleaba esos recursos para mantener sus propias tropas, caballos de guerra y carros de combate. Los Mariannu criaban caballos en grandes propiedades fuera de las ciudades. Esta disposición proporcionaba la base económica y la infraestructura militar que hicieron posible la posterior expansión de Mitanni. A mediados del siglo XV a.C., Mitanni controlaba Alalaj, Nusi, Arrapkha y Kitsuwatna. El reino se extendía desde la costa mediterránea, en el oeste, hasta los montes Sagros en el este, con su núcleo en el fértil valle del río Kabur. En esta región la agricultura no dependía del riego artificial y la cría de ganado vacuno, ovejas y cabras sustentaba una población numerosa y confería al Estado una considerable fortaleza económica. El faraón egipcio Tutmosis III, que reinó entre 1479 y 1425 a.C., buscó extender la autoridad egipcia hacia Siria, una región atravesada por las principales rutas comerciales que conectaban Mesopotamia y Anatolia. El control sobre Siria significaba el control sobre el movimiento de bienes, recursos y las comunicaciones estratégicas del antiguo Oriente Próximo. En el 33º año de su reinado lanzó una campaña contra Mitanni. Las fuerzas egipcias cruzaron el Éufrates, alcanzaron la zona en torno a Carquemish y, según los anales, avanzaron hasta la ciudad de Irín antes de descender por el curso del Éufrates hasta Emar. Esta invasión marcó el inicio de una larga confrontación entre dos potencias expansionistas que competían por la hegemonía en el Levante. Mitanni se beneficiaba de su posición estratégica manteniendo los territorios septentrionales y apoyándose en una red de reinos vasallos en Siria. Egipto, por el contrario, disponía de mayores recursos y un sistema de gobierno más centralizado, lo que le permitía movilizar ejércitos para campañas lejanas. Durante las décadas siguientes, esta rivalidad moldeó el equilibrio geopolítico del antiguo Oriente Próximo. En 1450 a.C., el rey Shaushatar ascendió al trono de Mitanni y es recordado como el gobernante más poderoso en la historia del estado. Bajo su reinado, Mitanni alcanzó su máxima extensión territorial e influencia política. Shaushatar comprendía con claridad lo expuesto que estaba su reino. Mitanni se encontraba atrapado entre varios enemigos potenciales. Los hititas presionaban desde el norte. Aunque estados tapón como Kitsuwatna en el oeste e Isuwa en el norte debían contener la expansión hitita, la amenaza nunca desapareció del todo. Desde el sur, Egipto se mostraba cada vez más activo y al este se hallaba Asiria. Aún no era el poderoso imperio en que se convertiría más adelante, pero ya tenía fuerza suficiente para representar un peligro serio. La primera prioridad de Shaushatar fue eliminar la amenaza asiria. A mediados del siglo XV a.C. marchó contra Asiria, saqueó su capital Asur, derribó las murallas de la ciudad y se llevó las puertas de oro y plata del palacio Awashukani. Dejó a sus propios gobernadores en Asur, quienes se integraron en el consejo de la ciudad y tomaron efectivamente el control de su vida política, convirtiendo la ciudad en un vasallo de Mitanni. En el apogeo de su poder, Mitanni se extendía desde la región del actual Kirkuk en Irak hasta las costas orientales del Mediterráneo, desde las montañas de Anatolia hasta la ciudad de Kadesh en el sur de Siria. La expansión de Mitanni se sustentó en una serie de innovaciones militares y tecnológicas. Ante todo,
Los mitanios fueron de los primeros en el Oriente Próximo en hacer un uso generalizado de carros de guerra con ruedas de radios. Cada carro transportaba a 2 hombres, un conductor y un arquero. Esta combinación ofrecía gran movilidad y una formidable capacidad de ataque, permitiendo embestidas rápidas seguidas de retiradas igualmente veloces antes de que la infantería enemiga pudiera siquiera reaccionar. Sin embargo, la eficacia de los carros dependía en gran medida de la calidad de los caballos y la destreza de los conductores. Su uso requería una preparación prolongada y sistemática. Por eso el programa de entrenamiento de Kikuli resulta tan significativo. Es un documento único que nos ofrece una rara mirada al interior de la maquinaria militar de Mitanni. El enfoque de entrenamiento de Kikuli resulta verdaderamente impresionante por lo minuciosamente planificado que estaba. Establecía con claridad periodos de enfriamiento, ejercicios de intervalos a diferentes aires y un programa de alimentación preciso basado en avena cebada y heno al menos 3 veces al día. Los caballos se mantenían en establos, se cepillaban con regularidad y se lavaban con agua tibia. Todo el programa se basaba en un aumento gradual de la carga de trabajo y el desarrollo constante de la resistencia a lo largo de varios meses. Cuando la investigadora australiana Anne Nyland puso a prueba el programa completo descrito por Kikuli con caballos árabes, concluyó que estos métodos son plenamente comparables a los estándares modernos de acondicionamiento físico, y en algunos aspectos incluso los superan. No obstante, la preparación de los caballos era solo una parte de un sistema militar mucho más amplio. Las unidades de carros de Mitanni empleaban armaduras de escamas, lo que reducía considerablemente la vulnerabilidad tanto del conductor como del arquero en combate. Otro elemento crucial era el arco compuesto capaz de disparar más lejos, con más fuerza y mayor precisión que los arcos simples utilizados por la mayoría de los ejércitos vecinos. Combinado con la alta movilidad, esto convertía al carro en una plataforma de ataque excepcionalmente eficaz. Fue este sistema integrado, caballos entrenados, tripulaciones protegidas y armamento altamente efectivo lo que otorgó al ejército de Mitanni su ventaja decisiva. Otros estados también disponían de carros, pero solo Mitanni poseía el conocimiento y la experiencia necesarios para producir de manera consistente los mejores caballos de guerra y tripulaciones. Esta pericia estaba entretejida en una estructura social y económica que sustentaba a una élite militar profesional. Por eso los carros de Mitanni se convirtieron en la fuerza de combate más formidable de la Edad del Bronce en el Oriente Próximo, y los éxitos de las campañas de Shaushatar resultan del todo naturales. Ante la creciente fortaleza de Mitanni, Egipto optó por abandonar su expansión hacia el norte y se forjó una alianza entre ambos estados. El rey Artatama, primero sucesor de Shaushatar, entregó a su hija en matrimonio al faraón Tutmosis IV. El mero hecho de este enlace dinástico señalaba que ambas partes se encontraban en pie de igualdad. Egipto no trataba a Mitanni como un vasallo, sino como un estado digno de alianza. Al aceptar a una princesa Mitannia, Tutmosis IV reconocía de hecho a Mitanni como una gran potencia. A mediados del siglo XV a.C., 4 grandes potencias dominaban el Oriente Próximo: Egipto, Mitanni, el reino hitita y Babilonia. Estos estados se veían mutuamente como miembros de una suerte de club de grandes potencias. En la correspondencia diplomática, sus gobernantes se dirigían unos a otros como hermanos, subrayando así su condición de iguales. Intercambiaban suntuosos regalos, oro, caballos, carros, artículos de lujo e incluso artesanos especializados. Los matrimonios dinásticos servían para reforzar las alianzas y preservar el frágil equilibrio de poder. Para Mitanni, la alianza con Egipto era estratégicamente crucial. Aseguraba la frontera meridional y permitía concentrar los recursos en resistir a los hititas. Al mismo tiempo, el flujo constante de oro egipcio contribuía a estabilizar la economía mitania. La alianza se estrechó aún más durante el reinado del rey Shutarna II a comienzos del siglo XIV a.C. Shutarna entregó a su hija Gilukipa en matrimonio al faraón Amenhotep III. La acompañaban 317 doncellas, y el enorme tamaño de su séquito reflejaba vívidamente la riqueza de Mitanni y la importancia de la unión. Cuando Tushratta llegó al poder en 1358 a.C., continuó esta política diplomática, entregando también a su hija Tadujipa en matrimonio al mismo Amenhotep III. Conocemos todos estos acontecimientos gracias al Archivo de Amarna, una colección de correspondencia diplomática descubierta en Egipto. Las cartas de Amarna abren una ventana única a la política internacional de la Edad del Bronce. Los reyes de Mitanni y los faraones egipcios se escribían como hermanos, discutiendo dotes e intercambiando regalos. Las cartas de Tushratta contienen incluso quejas de que los egipcios enviaban demasiado poco oro. En un mensaje protesta porque una estatua de oro enviada por el faraón resultó ser apenas dorada en lugar de oro macizo. La correspondencia revela también el importante papel que las mujeres desempeñaban en la diplomacia de la época. Tushratta no solo escribía a Amenhotep III, sino que enviaba cartas por separado a la reina Tiy, la esposa principal del faraón, para tratar asuntos de Estado, lo que demuestra que las mujeres ejercían una influencia política real y participaban directamente en las relaciones internacionales. Sin embargo, la alianza entre Egipto y Mitanni tenía una debilidad estructural, dependía de una sucesión estable en ambos estados. Cuando esas condiciones desaparecieron, los cimientos de la alianza comenzaron a resquebrajarse. A mediados del siglo XIV a.C., Mitanni se hallaba en la cúspide de su poder.
El estado controlaba las tierras agrícolas más fértiles del norte de Mesopotamia y las rutas comerciales clave que unían el Mediterráneo y Anatolia con Mesopotamia. El valle del río Kabur constituía el núcleo económico del reino. Los estados vasallos de Siria y el norte de Irak reconocían la supremacía de Mitanni. La alianza con Egipto aportaba prestigio y riqueza, y Asiria pagaba tributo permaneciendo bajo la autoridad mitania. La cultura material reflejaba igualmente esta fortaleza. La arquitectura palaciega de Mitanni era impresionante en escala incluso en los centros regionales. Grandes palacios se decoraban con vívidos frescos en tonos rojos y azules pigmentos que resultaban excepcionalmente costosos en el segundo milenio antes de Cristo. Tales pinturas eran típicas de los palacios del Oriente Próximo en la Edad del Bronce, aunque muy pocas han llegado hasta nuestros días. En el Palacio Mitanio de Katna, en el actual Irak, los arqueólogos descubrieron muros de adobe de más de 2 metros de grosor y más de 7 metros de altura cubiertos con pinturas en intensos tonos rojos y azules. Y sin embargo, a pesar de todo este esplendor, sabemos sorprendentemente poco sobre la propia capital de Mitanni. Huash-Shukani, la residencia de los reyes mitanios, aún no ha sido localizada con certeza. La mayoría de los arqueólogos cree que se encuentra bajo el gran montículo sin excavar de Tel Fakhariya, cerca de las cabeceras del río Kabur en Siria. Investigaciones recientes han revelado indicios de importantes estructuras arqueológicas bajo el montículo, pero debido a la prolongada inestabilidad en la región, las excavaciones completas siguen siendo imposibles. Esto explica por qué los archivos reales de Mitanni, sus anales crónicas y registros oficiales nunca han sido descubiertos. Casi todo lo que sabemos sobre este estado procede de fuentes externas, correspondencia diplomática egipcia, tratados hititas, relatos asirios de campañas militares y documentos administrativos de ciudades vasallas como Nusi y Al-Alaj. La historia de Mitanni nos ha llegado no con sus propias palabras, sino a través de las voces de sus vecinos. La estructura política de Mitanni siguió siendo en gran medida confederativa. Funcionaba más como una red de reinos vasallos y señores feudales semi-independientes que como un estado rígidamente centralizado. Los países vasallos conservaban sus propios gobernantes vinculados a Mitanni mediante tratados y juramentos que definían con claridad sus obligaciones hacia el rey supremo. Dentro de este sistema existía un estatus especial conocido como Ewir Hanigalbat, que significaba ciudadano de Hanigalbat. Cabe señalar que este término emplea el nombre mesopotámico para Mitanni. El estatus aparece en textos de numerosos estados vasallos de Mitanni e indicaba que una persona era considerada súbdita no del gobernante local sino del rey de Mitanni. Una tablilla de Al-Alaj describe a un hombre que reclamó falsamente el estatus de Hanigalbat para escapar del servicio al gobernante local. El mero hecho de que tal engaño se produjera demuestra que este estatus otorgaba privilegios reales y significativos. Además, podía extenderse a familiares incluso dentro de los estados vasallos, lo que sugiere la existencia de algo próximo a una ciudadanía supranacional. Para la Edad del Bronce, se trataba de una idea verdaderamente revolucionaria, un concepto de pertenencia política, que trascendía una sola ciudad o reino, y abarcaba el conjunto del imperio. Un enfoque similar no volvería a aparecer hasta muchos siglos después en la era del Estado romano. El sistema de vasallaje era a la vez la fortaleza y la debilidad de Mitanni. Permitía el control de vastos territorios sin necesidad de un gran aparato administrativo ni de numerosas guarniciones militares a lo largo del Estado. Pero al mismo tiempo, un modelo tan descentralizado dependía por completo de la fortaleza percibida y la legitimidad de la autoridad central. Cuando esa autoridad se debilitaba, la confederación se desmoronaba con una rapidez asombrosa. A finales del siglo XIV a.C., el estado de Mitanni entró en una profunda crisis sucesoria cuando Tushratta llegó al poder hacia el 1358 a.C. Su derecho al trono estaba lejos de ser seguro. Su hermano Artatama II se proclamó rey de Hurri y buscó el apoyo del gobernante asirio Ashur-uballit. Esto desencadenó una guerra civil entre los dos rivales. Asiria aprovechó la oportunidad que había aguardado durante casi un siglo. Ashur-uballit primero se negó a seguir pagando tributo a Mitanni y restauró la independencia asiria. Mitanni, consumido por el conflicto interno, fue incapaz de impedirlo. En las primeras etapas de la guerra civil, la ventaja permaneció del lado de Tushratta. Conservaba el apoyo de la mayoría de los vasallos y controlaba Huash-Shukani. También contaba con la alianza con Egipto. Sin embargo, el panorama geopolítico cambió de forma repentina. Tras un largo periodo de turbulencias internas, el reino hitita resurgió hacia el 1344 a.C. Suppiluliuma primero ascendió al trono y emprendió una expansión agresiva. Apoyó a un pretendiente alternativo al trono de Mitanni, Artatama II, calculando que un estado debilitado y dividido serviría mejor a los intereses hititas que uno unificado y fuerte. Tushratta pidió ayuda a Egipto, pero Amenhotep III y su sucesor sopesaron los riesgos y optaron por no intervenir. Egipto temía el creciente poder de los hititas, pero no lo suficiente como para comprometerse en una guerra abierta. En 1345 a.C., Suppiluliuma inició lo que los historiadores denominan la Gran Guerra Siria. Mitanni controlaba las puertas de Cilicia, en la práctica la única ruta conveniente entre Anatolia y Siria.
Los hititas intentaron forzar el paso pero sufrieron graves pérdidas y se retiraron. Suppiluliuma cambió entonces de estrategia. Atacó los reinos de Hayasa e Isuwa, al norte de Mitanni, antiguamente sus vasallos. En una campaña relámpago, ambos estados fueron sometidos y el ejército hitita se situó a la retaguardia de Mitanni. Tras esto, Suppiluliuma cruzó el río Khabur y avanzó sobre Huash Shukani. Tushratta fue tomado por sorpresa y huyó con parte de sus fuerzas antes de que la ciudad cayera. La capital Mitannia fue saqueada e incendiada. El destino posterior de Tushratta sigue siendo incierto. Algunas fuentes afirman que escapó y nunca regresó, mientras que otras sugieren que fue asesinado por su propio hijo en un intento de apaciguar a los hititas y salvar lo que quedaba del reino. Tras la destrucción de Huash Shukani, Suppiluliuma se dirigió al sur y sometió sistemáticamente a los vasallos sirios de Mitanni, Alepo, Mukish, Niya, Arjatatunip y Nukashi. Los territorios occidentales que en su día habían proporcionado a Mitanni su riqueza pasaron a control hitita. El estado, que se había extendido hasta el Mediterráneo, quedó reducido a una pequeña región en el valle del río Khabur. En la capital en ruinas, estalló una nueva lucha por el poder. Los hititas apoyaban a una facción mientras que la recién independizada Asiria respaldaba a otra. Finalmente, el ejército hitita ocupó Huash Shukani e instaló en el trono a Shatiwasa, hijo de Tushratta. Suppiluliuma lo casó con una princesa hitita y lo obligó a firmar un tratado de vasallaje hacia el 1330 a.C. Mitanni, otrora un reino independiente, se convirtió en vasallo del imperio hitita. Mitanni permaneció como vasallo del reino hitita durante varias décadas, convertido apenas en una pálida sombra de su antiguo poder. Sin embargo, incluso en este estado debilitado, el país aún conservaba potencial suficiente como para imaginar un posible resurgimiento de su influencia. Hacia el 1307 a.C., el rey asirio Adad-nirari primero emprendió una guerra contra Mitanni. Derrotó al gobernante mitanio Shatuara primero en batalla, lo capturó y lo llevó encadenado a Asur. Allí Shatuara fue obligado a jurar lealtad a Asiria y convertirse en su vasallo, o en términos asirios, a llevar el yugo de Asur. Los papeles se habían invertido por completo. El antiguo señor se había convertido en vasallo de su antiguo súbdito. Se permitió a Shatuara regresar y gobernar Mitanni en nombre de Asiria pagando un tributo regular. Este acuerdo duró apenas una generación. Hacia el 1250 a.C., el rey Shatuara II realizó un último intento de liberarse de la dominación asiria. Forjó una alianza con los Ahlamu, tribus nómadas arameas, y lanzó una rebelión contra Asiria. El levantamiento demuestra que Mitanni aún conservaba un alto nivel de organización militar. Los rebeldes intentaron actuar estratégicamente apoderándose de pasos de montaña y fuentes de agua, en un esfuerzo por cortar al ejército asirio el acceso al agua y el forraje. Sin embargo, esto resultó insuficiente. El rey asirio Salmanasar primero aplastó la rebelión y destruyó los últimos vestigios de la estatalidad mitania. El territorio de Mitanni fue anexionado y convertido en una provincia asiria que se extendía hasta el Éufrates. Siguiendo la práctica habitual asiria, parte de la población fue deportada y reemplazada por colonos asirios. Esto desarticuló las estructuras sociales locales e hizo imposible cualquier resistencia posterior. Tras esta anexión, Mitanni dejó de existir como entidad política independiente. Desde su aparición hacia el 1550 a.C. hasta su destrucción definitiva alrededor del 1250 a.C., el reino perduró aproximadamente 3 siglos, más de 200 años como estado independiente y otros 80 como vasallo. ¿Por qué Mitanni desapareció casi por completo de las páginas de la historia hasta el punto de que la mayoría de las personas hoy en día ni siquiera ha oído hablar de este estado? En primer lugar, Mitanni fue destruido físicamente. A diferencia de Egipto con sus templos de piedra y sus pirámides, o de Mesopotamia con sus imponentes zigurat de adobe, Mitanni no dejó prácticamente ninguna arquitectura monumental tras de sí. Si alguna vez existieron archivos escritos de Mitanni, lo más probable es que fueran destruidos sistemáticamente por los asirios, antiguos vasallos que tenían todos los motivos para borrar la memoria de sus antiguos señores. Pero había también una razón más profunda. Mitanni existía dentro del sistema internacional de la Edad del Bronce tardía, un mundo de grandes potencias que se reconocían mutuamente, forjaban alianzas diplomáticas e intercambiaban cartas regalos y matrimonios dinásticos. Ese sistema confería a Mitanni su estatus y su visibilidad, cuando, a finales del siglo XIII a.C., aquella estructura internacional comenzó a desmoronarse durante el colapso de la Edad del Bronce. El contexto en el que Mitanni importaba desapareció también. Aunque Mitanni sucumbió dentro de ese colapso más amplio, su desaparición se convirtió en parte de un proceso mayor. El mundo que recordaba a Mitanni como una gran potencia dejó de existir. Los estados sucesores, la Asiria resurgida, los reinos neohititas, las nuevas entidades políticas asirias y anatolias crearon sus propias narrativas históricas. En esas narrativas sencillamente no quedaba lugar para Mitanni. La élite militar indoaria se desvaneció por completo. Tras la caída de Mitanni, ninguna tradición continua de religión védica sobrevivió en la región. La clase de los Marianu desapareció sin dejar descendientes directos. La población hurrita fue en parte dispersada por las deportaciones asirias y en parte absorbida por los nuevos estados. Con el tiempo, muchos hurritas se retiraron a las montañas del norte, donde varios siglos después surgiría un nuevo estado con un fuerte componente hurrita Urartu. Mitanni desapareció, por tanto, no solo como realidad política, sino también como memoria histórica.
no porque careciera de importancia, sino porque el mundo en el que tenía sentido se había desvanecido junto con él. Sin embargo, el legado de Mitanni fue todo menos insignificante. Este reino desempeñó un papel decisivo en la transmisión de la cultura, la literatura y la tecnología mesopotámicas a las regiones vecinas. Durante siglos, Mitanni controló las rutas que conectaban Mesopotamia, el Mediterráneo y Anatolia. A través de esos caminos, ideas, tecnologías y prácticas culturales se difundieron desde los territorios bajo influencia mitania mucho más allá de sus fronteras. Las innovaciones militares de Mitanni también dejaron una huella perdurable. Los carros de guerra, las armaduras de escamas y el arco compuesto se convirtieron en los cimientos del poderío militar asirio que más tarde dominaría el Oriente Próximo. Por último, el hecho de que gran parte del norte de Siria permanezca sin excavar da motivos para albergar la esperanza de que en el futuro descubramos muchos detalles nuevos e inesperados sobre la historia de Mitanni, un estado que desapareció de la memoria, pero no del curso de la historia. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceríamos mucho que le dieras a me gusta y te suscribieras. Acompáñanos en nuestro viaje a través de las civilizaciones antiguas y la historia. Si deseas apoyar el canal, únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube. Obtendrás acceso anticipado a nuevos episodios, contenido entre bastidores y mucho más. También puedes dejar un Super Thanks más abajo para darnos un pequeño impulso extra. Si quieres escuchar historias sobre la marcha, echa un vistazo a nuestro nuevo podcast Parabellum History. Puedes encontrarlo en todas las principales plataformas de podcast. Gracias de nuevo por estar aquí y esperamos verte la próxima vez.